¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Por qué no la saca junto conmigo entonces? Y vamos a darle filo, ¿qué le parece? Bueno, me escuchan mejor ahora, ¿verdad? Ok. Déjeme comenzar diciendo, comparto el corazón del pastor Edwin cuando dijo lo que siente él cuando estábamos el grupo de hermanos orando en el cuarto de los jóvenes, pero al mismo tiempo también se entristece mi corazón por esta razón. La mayoría eran mujeres. ¿Dónde están los hombres? Por eso me entristece, porque digo, queremos nosotros buenos matrimonios, queremos nosotros una sociedad que manifieste ese amor a Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio como hombres. Por eso digo, qué bueno que Dios levanta a las mujeres, pero mi corazón se entristece porque ¿dónde están los hombres? Pero quiero hablarle el día de hoy de lo que es la soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios en la salvación. Y por eso quise comentar esto, porque yo creo que hay un problema en la iglesia, y creo que el problema es que no hemos entendido esta cuestión de la salvación. Entonces es mi idea el día de hoy tratar de que entendamos nosotros la cuestión de nuestra salvación, qué es lo que toma lugar en nuestra salvación. Y tengo mucha Biblia para usted el día de hoy, así es de que vamos a entrar de lleno en esta cuestión, porque de nuevo yo creo que es la Biblia, es la exposición de la palabra de Dios la que cambia los corazones cuando el Espíritu Santo nos convicta a nosotros a través de la exposición de la palabra. Hablamos entonces en cuanto a la soberanía de Dios en la salvación. Y lo primero que quiero que usted comprenda es que la soberanía se refiere a lo absoluto, total gobierno y control. Escucha esto: sobre todas las cosas. Un gobierno que solo Dios posee. ¿Está conmigo? Un gobierno que solo Dios posee. La soberanía de Dios no está limitada, ni está dada a Él, pero es sin límite. Y es el derecho personal de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Eso es el Dios soberano al que nosotros servimos. Por lo tanto, el creer en Jesús es el resultado de haber nacido de parte de Dios. ¿Escuchó lo que dije? El creer en Jesucristo es el resultado de haber nacido de nuevo, de haber nacido de parte de Dios, y no la causa de la regeneración. Si usted recuerda, en el jardín del Edén, el hombre murió, aunque siguió viviendo físicamente, pero espiritualmente el hombre muere. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ahora, si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, escoger a Dios? Es imposible. Yo creo que ya se dio cuenta por dónde voy, ¿verdad? Porque muchas veces, y esto lo digo con mucho dolor en mi corazón, hemos cambiado el mensaje, la predicación o la presentación del verdadero evangelio. Si usted recuerda junto conmigo, Cristo
aparece en la historia del ser humano en el Nuevo Testamento. Pero antes de Cristo apareció ¿quién? Juan el Bautista. Después de 400 años de silencio en la palabra del Señor, aparece Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la predicación de Juan? ¿Necesitan a Cristo? ¿Están en situaciones difíciles en su vida? ¿Quieren recibir a Jesús? No. Nosotros hemos cambiado esa situación. Pero lo que entró predicando Juan fue que arrepiéntanse. Arrepiéntanse. De hecho, de entradita, mire, Juan entró a luchar, a pelear en contra de lo que ya estaba establecido, la religión establecida. Y a los fariseos, a ellos les hablaba. Si usted cree que es fuerte decirle a alguien arrepiéntete, ahora a los fariseos, los líderes religiosos, ¿qué les dice? Asegúrense de que ustedes ¿qué? Den fruto digno de arrepentimiento. Me llama muchísimo la atención. Por eso le digo que el creer en Jesús es el resultado de haber nacido de Dios. ¿Por qué? Porque es Él quien nos da. ¿O no dice la Escritura que Él es el que da o pone en nosotros tanto el qué? El querer como el hacer. Vaya conmigo a Gálatas 5, 22 y 23 y vamos a meter el acelerador un poquito. Nos dice entonces Gálatas 5, 22 y 23: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, escuche bien, ¿quién es el que produce ese fruto en nosotros? Es el Espíritu, no soy yo. Por más que yo me esfuerce para hacer algún fruto digno de arrepentimiento, algo bueno, no puedo porque yo soy malo. Porque estoy muerto espiritualmente. Es el Espíritu de Dios el que produce. ¿Qué dice? Ese fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida es ¿qué? Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. ¿Escuchó? Fidelidad. Humanamente somos infieles, pero el Espíritu Santo produce en nosotros esa fidelidad. Yo recuerdo andar en mi vida loca. ¿Qué fidelidad? ¿Fidelidad de quién? ¿Quién es fidela? Pero es el Espíritu de Dios el que pone en nosotros. Mire, yo estaba muy tranquilo viviendo mi vida loca, pero cuando el Señor se me revela, porque es Él, ¿sí? Yo no lo andaba buscando. A veces decimos nosotros, pasamos a dar nuestro testimonio y decimos, cuando yo vine al Señor, yo no vine al Señor, Él me trajo. Él me andaba buscando desde que yo nací. ¿Está conmigo? Pero entonces, de repente, la iglesia, yo me burlaba de la iglesia. Aquellos cantos antiguos, ¿verdad? Alabaré, alabaré, alabaré. Y yo decía, alabaré, alabaré, alabaré. Pero algo sucede cuando Dios entonces toma el control de mi vida. Ahora nadie me saca de la iglesia. Escuche lo que te estoy diciendo. ¿Qué dice? El versículo 23. Humildad. Wow. Y control propio. Estos son los 9 frutos. Por eso la gente se confunde, porque dicen fruto. No, es un solo fruto. Todo esto es un paquete. ¿Y quién lo da? ¿Quién lo da? ¿Quién lo manifiesta en nuestra vida? El Espíritu Santo, no somos nosotros. Por eso es que, si usted se da cuenta, usted va a tratar de amar y amar y amar a la gente. Hay gente que es bien difícil amarla. Por eso es que humanamente es imposible. Por eso Jesucristo nos dice que va más allá. Amen incluso a ¿quiénes?
a sus enemigos. Porque es bueno amar a aquel que me ama a mí, pero ¿y el que me quiere hacer daño? Romanos 5, 3 y 5, déjenme abrir aquí la agüita. Romanos 5, 3 al 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿qué? Resistencia. Wow. ¿Cuántos están alegres cuando se encuentran en situaciones difíciles? Miren, nadie levantó la mano. Es imposible, pero el Espíritu Santo en nosotros, eso es lo que produce. Podemos andar, pero casi tirando la toalla, pero seguimos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Versículo 4. Y la resistencia desarrolla ¿qué? Firmeza de carácter. ¿Por qué está usted aquí en la iglesia el día de hoy? Porque Dios ha formado esa firmeza de carácter. ¿Están conmigo? No viene de usted, quiero que lo entiendan. Firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza. ¿Qué esperanza? Segura de salvación. Wow. ¿Cuántos dudan de su salvación? No levanten la mano. Pero hay muchos que dudan. ¿Pero sabe por qué dudan? Porque han creído que la salvación depende de ellos. Y ahí está donde estoy. Si yo pensara que la salvación dependiera de mí, yo no sería salvo. Yo sé que esto va en contra de muchas cosas que hemos escuchado o que nosotros mismos hemos experimentado. Romanos 5, versículo 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión. ¿Escuchó? Esa esperanza no acabará en desilusión. O sea, no voy a ser desilusionado. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón ¿con qué? Con su amor. El Espíritu Santo es el que me llena a mí de amor. Por eso puedo amar, pero no porque yo he decidido amar. De hecho, nos dice la Escritura que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Wow. Entonces, tanto la fe y el amor son el resultado del acto soberano de Dios de regenerarnos por su Espíritu. Porque de nuevo, ¿cómo voy a creer yo en Él si estoy muerto espiritualmente? Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que darme esa fe para poder creer en el mensaje. ¿Está conmigo? No se me pierdan. Es el Espíritu Santo. Por eso la importancia de la predicación de la palabra. Porque es a través de la palabra que el Espíritu Santo nos convicta ¿de qué? De pecado. Primera de Juan 5, 1 al 4 nos dice lo siguiente. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. ¿Escuchó? Todo el que cree que Jesús es el Cristo, o sea, Jesús, el hombre, Cristo, el Mesías prometido, ha llegado a ser un hijo de Dios. O sea, no podemos decir que somos creyentes si no creemos en la deidad de Jesucristo. Y todo el que ama al Padre, ama también ¿qué? A los hijos nacidos de Él. De nuevo, ¿de dónde salieron los cristianos? Nacidos de Dios. No porque ellos eligieron ser hijos de Dios, porque nadie elige a Dios. Es Dios quien nos elige a nosotros. Quiero que vaya entendiendo todo este rollo. Dice, versículo 2, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios.
¿Y qué? Porque no nos podemos detener ahí. Y obedecemos sus mandamientos. ¿Se da cuenta? La gente afuera nos dice, oh sí, hasta nos pueden decir, Dios te ama, Dios te bendiga, pero ¿a qué Dios estás hablando? ¿No? Si estás desobedeciendo su palabra, no lo conoces. ¿Cierto o no? De acuerdo a lo que estamos leyendo. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. La fe siempre equivale a obediencia. Que no le digan, que no le cuenten. Ya le pegué ese dicho a Pastor Edwin. Que no le digan, que no le cuenten. Primera de Juan 5, 1 al 4 nos dice lo siguiente, versículo 3. Amar a Dios, por si no lo entendimos, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Entonces se da cuenta, es muy fácil decir yo amo a Dios, pero si vives en desobediencia a sus mandamientos, esa es una falsedad, es una mentira. Y de nuevo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios, de nuevo, todo hijo de Dios, ¿qué dice? Vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de ¿qué? ¿Y de dónde sacamos la fe? Él nos la dio. ¿Estamos? El libro de Ezequiel 37, 3 al 14. Ezequiel 37, 3 al 14 nos dice: luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor, ¿qué? Soberano. ¿Quién es el que tiene el control, el poder? Es de Él, no nosotros. Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Me encanta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético. No se confunda con los mensajes proféticos del día de hoy, ¿no? Dice, entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. ¿Escuchó? Esos huesos secos tenían que escuchar ¿qué? No al profeta, la palabra de Dios. Sigamos. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. ¿No se identifica usted con esos huesos secos? Porque aunque estábamos en vida, estábamos muertos en Cristo. En Dios estábamos muertos. Espiritualmente estábamos muertos. Tal vez no estábamos como esos huesos secos, ¿verdad? O sea, esqueletos andando, pero estamos muertos. Sin Él estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. ¡Qué excelente! ¿Un qué? Un nuevo nacimiento. Pondré aliento en ustedes y ¿qué? Y revivirán. Revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Cómo podemos saber que Él es el Señor, que Él es Dios? Únicamente cuando nacemos de nuevo. Y ese nacer de nuevo no lo escojo yo, no lo hago yo. ¿Lo hace quién? Lo hace Él. Versículo 7. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. Me encanta. Escuche, porque esa es mi tarea. Es anunciar el mensaje tal como Él me dijo. Yo no sé de dónde de repente nosotros cambiamos todo y nos inventamos otro mensaje. Y estamos viviendo las consecuencias de haber predicado un evangelio falso. Donde ahora no hay
escuche, no hay fidelidad a Dios. De nuevo, yo creo con todo mi corazón que aquí toda esta silla, es más, deberíamos de tener el problema de crear más sillas, poner más sillas allá afuera. ¿Por qué no lo hacemos? Es que alguien cambió la forma en cómo el Señor nos dijo que comunicáramos el mensaje. Sigamos. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. O sea, en ese valle habían puros huesos, pero no eran esqueletos. Pero ¿quién es el que los pone juntos? ¿Quién es el que compone y arregla nuestras vidas desordenadas? Es Él. Versículo 8. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. O sea, de nuevo, vemos a la gente el día de hoy. Claro, tienen piel, tienen carne, tienen músculos, pero están muertos, no tienen vida. Versículo 9. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Me encanta. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos mortales. ¿Para que qué? Para que vuelvan a vivir. Y es en Cristo Jesús, el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, donde dijo el Señor: consumado es. Ahora es que podemos entonces vivir. Si es que, escuche, nos arrepentimos verdaderamente de corazón. Y arrepentimiento es simple y sencillamente es dar una vuelta en U. Yo iba para Los Ángeles, pero me arrepiento de ir a Los Ángeles. ¿Qué hago? Me salgo en la primera calle que encuentre y doy la vuelta. ¿Y vengo qué? Vengo ya de regreso hacia el norte. Eso es arrepentimiento. Pero muchos creen que arrepentimiento, pero todavía van camino a Los Ángeles. Todavía siguen viviendo sus vidas locas. O sea, arrepentimiento no bíblico. No bíblico. Nos dice entonces, versículo 10: así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó. Otra vez. No tengo que cambiar el mensaje. El mensaje ya está. Hermano, pero es que el mensaje a la gente no le gusta. Y se hicieron encuestas, se hicieron un montón de cosas para ver qué es lo que el no cristiano, qué es lo que la iglesia podía hacer para que el no cristiano viniera a la iglesia. Y entonces cambiamos un montón de cosas, incluyendo el mensaje. Wow, pero esa ya es idea nuestra, es idea de hombre, no idea de Dios. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó. ¿Y qué sucede? Y entró aliento en los cuerpos. Excelente. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan ¿qué? Al pueblo de Israel, el pueblo escogido. Ellos dicen, escucha esto, ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está ¿qué? Acabada. Versículo 12: por lo tanto, profetiza y diles esto dice el Señor soberano: oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro, y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel.
Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. O en otras palabras, sabrás que yo soy Dios. Versículo 14. Pondré mi espíritu en ti. Volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Gloria sea el nombre de Dios. Juan 1, 11 al 13 nos dice lo siguiente. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos, ¿qué dicen? Lo rechazaron. Pues claro, estaban muertos espiritualmente. Tenían al Mesías prometido enfrente de ellos, pero no lo reconocieron. ¿Alguna vez ha estado usted en un velorio de cuerpo presente y usted va a despedirse, va a su última despedida, y ha ido a mirar al cuerpo ahí? Ya solo es el cuerpo. ¿Y a cuántos de ustedes los ha reconocido el difunto? Es absurdo. Ya no está ahí, está muerto. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos, ¿qué dice? Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque su agenda era otra, porque la idea de ellos era otra. Pero a todos los que, ¿qué? Los que creyeron en él, ¿y qué? Y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ya se dan cuenta de que todo es obra de él, nada mío. Versículo 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un ¿qué? De un nacimiento que proviene de Dios. Ahí está muy claro. ¿De dónde proviene el nuevo nacimiento? La regeneración de Dios, no de iniciativa nuestra. Ahora bien, según Jesús, el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual que no depende de la voluntad del hombre, sino de Dios. Wow. Esto es según Jesucristo. Juan 3, 3 al 8. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Wow. Todo mundo quiere ver el reino de Dios, pero no todo el mundo está dispuesto ¿a qué? A permitirle a Dios que les haga nacer de nuevo. Versículo 4. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. Recuerde, ¿quién era Nicodemo? Era uno de los meros. Hasta era miembro del Sanedrín. O sea, uno de la crema nata de la religión en aquel entonces, cuando Cristo entró en la historia. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Por qué? Porque él está pensando en forma ¿qué? Humana. Sí, el Señor está hablando espiritualmente, pero como él está espiritualmente muerto, no entiende. Pero imagínense, ese es uno de los mejores o grandes líderes. Entonces, ¿qué le espera al pueblo? Aquí solamente estaba diciéndole el Señor: no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Versículo 5. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Ahora se la puso más difícil. Primero es no puedes ver el reino de Dios, ahora no puedes entrar. Y yo no solo quiero ver el reino de Dios, yo quiero entrar en el reino de Dios. Pero para esto tengo que ¿qué? Tengo que nacer de nuevo.
Y eso no lo logro yo, eso no lo hago yo. Eso lo hace Él por mí. Hay que nacer ¿de qué? De agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual, ¿qué dice? Nace del Espíritu Santo. Dios nos permitió tener un hijo solamente, pero es carne igual que yo. Y necesita escuchar el mensaje del Evangelio para que el Espíritu Santo lo convicte de pecado y le dé esa fe para poder poner esa fe en la obra redentora de Cristo Jesús. De lo contrario, no puede ver el reino de Dios, menos entrar en el reino de Dios. Que no le digan, que no le cuenten, oh, que yo soy hijo del pastor y por eso ya la tengo hecha. ¿Quién te dijo eso? Te mintieron. ¿Está conmigo? Aquí no es cuestión de que, oh, es que yo me rozo con... Vas a quedar rosado, pero a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver y mucho menos entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento únicamente lo da el Espíritu Santo del Señor. Versículo 7. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar, me encanta, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Pero es un hecho, nacemos espiritualmente a través de la predicación del Evangelio, cuando el Espíritu Santo nos convicta de pecado, nos da esa fe para poder creer el mensaje, y entonces ahora viene la regeneración, el nuevo nacimiento, pero no tengo yo absolutamente nada que ver con el asunto. Jesús afirma la soberanía de Dios de dar vida a los que Él quiere. De nuevo, si no fuera así, si yo eligiera la vida eterna, entonces Dios deja de ser soberano. A lo que Él quiere. Así también Jesús tiene el poder de dar vida a los que Él quiere. Es decir, el hombre no tiene parte en la salvación. Todo depende de Dios. Juan 5:21 nos dice lo siguiente: pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él ¿qué? A quien Él quiere. Que nos dice, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Es más, nos dice, no hay justo ni aun ¿cuántos? Ni aun uno. Wow. Efesios 2:1-5. Antes, aquí estábamos todos. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. ¿Y su qué? Y sus muchos pecados. Me encanta porque hay quienes dicen, bueno, yo no soy tan pecador. Pues claro, cuando te comparas con un asesino en serie, pues tú te crees un santo, pero para Dios sigues siendo un pecador. ¿Y con qué? Y con muchos pecados. Vivían en pecado. Mire qué tremendo. Vivían en pecado igual que ¿qué? Igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Y cualquiera puede decir, no, yo no obedecía al diablo, yo hacía lo que yo quería. Mentira. La Biblia no nos da opción de que nosotros o estamos muertos o estamos vivos en Él, ¿cierto o no? O servimos al diablo o servimos a Dios. Por eso le digo, el que no sirve no sirve. ¿Qué dice? Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa, escuche, en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Wow.
Versículo 3 de Efesios 2. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Así vivíamos todos. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios. Igual que ¿quiénes? Igual que todos los demás. Wow. Éramos enemigos de Dios. Pero, versículo 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y nos dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Escuchó? Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. No es porque yo quiero ser salvo. ¿Se da cuenta cómo tenemos que entender que cuando yo, y lo entiendo porque el amor de Dios está en nosotros, y yo quisiera que todo el mundo se convirtiera, pero no puedo venir a decirle, ¿te gustaría aceptar a Cristo? Pues primero él no sabe ni quién es Cristo. ¿Por qué no comenzar bíblicamente? Hay que convencerlo de que él es un pecador y que necesita, ¿escuchó lo que dije? Necesita que Dios lo haga nacer de nuevo. Wow, ya miré varias caras ahí. Escuche, esto es Biblia. Esto es Biblia. Por eso tenemos gente que ha hecho una profesión de fe, pero sigue viviendo como el diablo. ¿Por qué están tan callados? ¿Sabía usted que hay gente metida en la iglesia que profesan ser cristianos y están metidos en la pornografía? Son hasta homosexuales. Por Dios, y entonces, ¿y dónde quedó el mensaje bíblico? Mejor les digo, vámonos. Santiago también confirma la verdad monergista, o sea, la obra solo de Dios, no Dios y el hombre, solo Dios, de que el nuevo nacimiento o la regeneración no solo antecede la fe, pero es obra absoluta de la voluntad de Dios. Veámoslo. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Él, Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de ¿qué? De la palabra. Otra vez más. No puedo cambiar la palabra, no puedo cambiar el mensaje. Por la palabra de verdad que nos dio, y toda la creación, nosotros llegamos a ser ¿qué? Su valiosa posesión. Mira qué excelente. Hay gente ahora que da la vida por salvemos a nuestra madre tierra. No, sálvate tú primero, hombre. Esta tierra yo ya sé, ya leí la Biblia, yo sé qué va a pasar con esta tierra. Va a ser quemada. Pero ahí estamos, ¿verdad? Clavados, y hasta le ponen madre. Yo no tengo una madre tierra. Es cierto que Dios me formó del polvo de la tierra, pero Él es mi Padre. ¿Está conmigo? 1 Pedro 1:1-3. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. ¿A quiénes? A los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. ¿Y qué dice? Y su Espíritu los ha hecho santos. Sigamos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia
y paz. ¿Quién es el que nos hizo nacer de nuevo? Es Él. Pero ahora en la santificación, usted juega un papel muy importante. No se puede quedar sentadito ahí. Oh, no, ya Dios hizo la obra. No, pero Él hizo la obra para salvarte, que tú no podías hacer. Pero ahora la santificación juega papel Él y juegas un papel tú también con Él. ¿Está conmigo? Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Por eso se entristece mi corazón cuando en el día de resurrección andamos buscando huevos de conejo. Nada que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahí le andamos enseñando a los niños, ¿verdad? Y yo digo, y entonces, ¿cómo va a crecer este niño? Va a andar buscando siempre esos huevos. ¡Qué tremendo! No hacemos obras de justicia. Escuche esto. No hacemos obras de justicia para nacer de nuevo. Wow. Porque de hecho la Escritura nos dice que nuestras mejores obras, o sea, lo mejorcito que yo puedo hacer, son como trapos de inmundicia. Y cuando dice trapos de inmundicia, se está refiriendo a esos trapos sucios cuando la mujer está en menstruación. Imagínense sus mejores obras, nuestras mejores obras, esos son. Sino que hacemos obra de justicia por haber nacido de nuevo. Yo no estoy ganándome mi salvación. No. Estoy colaborando con Dios por mi santificación. Porque Él ya ganó mi salvación. Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. Ya vamos aterrizando. Ya que sabemos que Cristo es justo, porque si Cristo no fuera justo, entonces no puede salvarnos. ¿Está conmigo? Porque si a una persona injusta pudiera haber pagado por nuestro pecado, entonces yo también hubiera podido pagar por el mío. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo, o sea, los que han nacido de nuevo, ¿son qué? Son hijos de Dios. Las obras que hacemos no las hacemos para obtener salvación. Las hacemos porque somos salvos. Lo dejo aquí ya. Efesios 2 del 1 al 8. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Tengo que recordar siempre eso, porque de repente se nos olvida, ¿verdad? De repente se nos olvida y empezamos a vivir de una forma que no glorifica a Dios. ¿Qué dice? Versículo 2. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Mire, el día de hoy hay gente que todavía se niegan a creer el evangelio. Qué triste, qué tremendo. Pero igual estábamos nosotros. Yo llegué a los 21 años. 21 años de edad. Todavía negándome a creer el evangelio. Sí, cargaba un Nuevo Testamento en mi bolsillo, pero ese era un amuleto para mí. Sí, porque
Una cosa es, de nuevo, mire, yo puedo incluso poner mi Biblia abierta en casa para que se vayan las malas vibras. ¿Qué malas vibras? Si la mala vibra vive ahí metido, que soy yo, si no he sido regenerado, si no he nacido de nuevo. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Mire qué tremendo. Igual que todos los demás. Mire, comercial no pagado. ¿Se da cuenta por qué necesitamos a los hombres aquí en la iglesia? De repente alguien entra en la iglesia y solo mujeres miran y salen para allá. ¿Dónde están los hombres que Dios convicte de pecado a los hombres que no están haciendo su obra, su labor, lo que tienen que estar haciendo? Dice, por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos ¿qué? Y nos amó tanto. Pero ¿cuántos ya se dieron cuenta de que a pesar de Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo, mucha gente del mundo no va a ser salva? Wow. Porque siguen rechazándolo. Y esta es una verdad. ¿Qué dice? Versículo 5. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Por quién somos salvos? Porque nosotros quisimos ser salvos. Porque nosotros nació el deseo. ¿Cómo van a ser si estoy muerto espiritualmente? No hay ningún deseo. Es más, el único deseo es de vivir mi vida como yo quiera. ¿Qué dice? Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Mire, por eso es que debemos de vivir nosotros todos los días agradecidos con Dios. El que no se levanta dándole gracias a Dios, mejor no se levante, siga durmiendo. Sí, es la verdad. ¿Qué dice? Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 7. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos ¿de qué? De la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Dios quiere usarnos como ejemplo de su bondad, de su gracia, de su misericordia. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Y aquí terminamos, versículo 8. Dios los salvó porque ustedes son muy chulada de personas. Porque acá hay chulada de cipote. No. Escuche, Dios los salvó por su gracia. ¿Sabe lo que es gracia? Es un don inmerecido. Usted no merece salvación. ¿De cuándo acá nos creemos las últimas Coca-Cola del desierto? Somos polvo. Al polvo vamos a regresar. ¿Ya vieron cómo está la cosa? Dios nos salvó por su gracia. ¿Cuándo qué? Cuando creímos. Cuando creímos. Y eso de creer es ¿qué? Es obediencia. Yo no puedo decir que creo y sigo viviendo mi vida como yo quiero. Entonces no, simple y sencillamente entré en ¿qué?
entré con la familia a iglesias a experimentar o a tener una experiencia religiosa, pero no, ¿recuerda Nicodemo? Pero no una verdadera conversión. Yo espero que Dios esté ministrando su vida. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Wow. O sea que yo no puedo hacer ahí un parade. ¿Cómo se dice un parade? Gracias. No puedo. Es que cuando yo vine, no, yo no vine, a mí me trajeron. La verdad. ¿Cuánto tiempo Dios, mire, ministró una y otra vez? Y gente me hablaba, gente me invitaba a la iglesia. ¿Qué voy a andar haciendo? La iglesia es para gente vieja que ya se cansó de vivir y no quiere, como que le tienen miedo a morirse. Esa era mi forma de pensar. No, la iglesia es para los viejos. Déjame disfrutar mi vida. ¿Y cómo la estaba disfrutando? Destruyendo mi vida, tomando y en drogas. Y eso era, para mí eso era vivir la vida. Pero la verdad es que eso es destruir tu propia vida. No tenemos ningún mérito nosotros en esto. Es la pura gracia de Dios. Es que dice, es un regalo de Dios. Aleluya, es un regalo de Dios. ¿Cuántos ya tienen ese regalo? ¿Cuántos han nacido verdaderamente de nuevo? ¿Cuántos ahora entonces buscan esa santificación en colaboración o en guianza, dirección del Espíritu Santo en tu vida? Que Dios, quien comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, la perfeccione, la termine. Porque ¿sabe qué? Tristemente Mateo 7 nos da un escenario donde dicen, aquel día muchos me dirán, ¿qué? Señor, Señor. ¿Y dónde estabas? ¿Dónde estabas los viernes que teníamos servicio? ¿Dónde estabas? Pues me quedé viendo al Atlas. ¿Dónde está el del Atlas? Me quedé viendo las Chivas. Sí, es que habían otras cosas que eran más importantes. Mire, a la iglesia venimos por dos razones primordiales, y aquí lo dejo ya. A la iglesia venimos a adorar a Dios. Y por eso a veces, yo digo, a veces porque yo no me va a ver usted tal vez adorando porque no sé la canción. Pero estoy leyendo, pero vemos quiénes venimos a la iglesia y estamos ahí. Oye, veniste a adorar. Y algunos dicen, pero es que no tengo voz. Pero ¿y a quién le importa si tiene o no tiene voz para alabar a Dios? Si es a Él a quien estamos adorando. ¿Cierto o no? Entonces venimos a adorar a nuestro Señor, primeramente. Y después venimos a escuchar su palabra, porque es su palabra la que nos puede hacer nacer de nuevo. Que Dios te bendiga y empecemos ahora con esa misma pasión que sentimos para compartir el Evangelio. Pero no le digas solamente, tienes problemas matrimoniales, ven a Cristo. No. Eres un pecador. ¿Sabías que estás enemistado con Dios? Es el pecado, es tu pecado el que te separa de Dios. Pero tengo buenas noticias. Cristo pagó por tus pecados. Mire, ¿cómo sería la iglesia si todos hubiéramos entrado por la puerta y no nos hemos brincado a través de una repetición? Que Dios nos ayude. Dios me lo bendiga.